Y comunicador en temas de medio ambiente y política forestal, además biólogo por la UNAM, Raúl Bennett, quien nos acompaña a través de la línea telefónica. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Viri, Juanjo, Alejandra, todo el auditorio. Días. Muy buenos días. Hola. Te saludamos con muchísimo gusto porque en medio de todas las voces, análisis, reportajes, hasta golpeteo que hemos escuchado en torno al caso Tepoztlán, la verdad es que escuchamos mucho de este egoísmo de llevar arena a nuestro molino precisamente y no abonar a que las cosas realmente cambien en Tepoztlán a favor del territorio y a favor de las comunidades, y la tuya fue una de las voces que nos llamó la atención en medio de todo esto que ha estado sucediendo. Un hombre que lleva muchísimos años viviendo en Tepoztlán. Raúl, primero empecemos por eso. Cuéntanos tu historia en relación con Tepoztlán. Bueno, pues yo, gracias, yo llegamos con mi esposa María, mi familia aquí a Tepoztlán. Bueno, ya una parte de la familia nació aquí en el año 1990. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado ahí en el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, con unas plantitas muy divertidas y muy bonitas, y entonces, bueno, pues de por sí siempre me había gustado, y nunca, yo nací en la Ciudad de México, en la zona rural, digamos, de la Ciudad de México, y nunca me había gustado mucho ser demasiado urbano. Nos venimos acá, y de inmediato empezamos a trabajar con campesinos en cuestiones sagradas. ¿Con terreno? Digo, mi terreno originalmente no, sí. Finalmente, después de algunos años y de muchos esfuerzos, sí compramos un terreno. Aquí hace unos 27 años compramos un terreno y fuimos construyendo tabique por tabique la casa donde, pues aquí tienen su casa en el barrio de San José. Gracias. ¿Qué hacen las comunidades en Tepoztlán para defender su territorio, Raúl? Bueno, tienen una larguísima trayectoria de defensa, se organizan, hacen guardias, hacen asambleas, hacen pues toda clase de movilizaciones. No podemos olvidar la defensa del pueblo de Tepoztlán en contra de aquel club de golf que se trató de construir por aquel gobernador que acabó siendo expulsado por asesinato, que era Carrillo Lea. Y en aquel tiempo, bueno, pues el pueblo resistió. Ya venía de otra historia de resistencia contra otros megaproyectos, un tren, un teleférico, un penal que se quería construir aquí. La gente ha defendido, y podemos remontarlo más allá, ¿verdad? Porque pues son tierras zapatistas que han defendido en contra de, pues, del despojo del territorio. Hay mucha conciencia, hay mucha organización. Hubo más, digamos, en los 90 con lo del club de golf, la gente estaba movilizada, organizada, consciente. Ahora eso ha bajado un poco, pero sigue habiendo resistencia, sigue habiendo organización y cuidado de los bosques. Con el tema de la carretera, la Pera-Cuautla, también hubo. El más reciente, sí. Sí, claro, porque eso, pues también hubo ahí un despojo. Todavía eso no se ha resuelto. A los comuneros no les han pagado esa tierra, y pues también hubo represión, y a mí me tocó ahí en un lugar que le llamábamos el Campamento del Caudillo del Sur, que nos desalojaran con violencia, pero la gente ha resistido. Ese caso en particular, pues sí se hasta cierto punto se perdió, porque se hizo la ampliación como las autoridades quisieron. Eso venía del gobierno de Peña Nieto originalmente, y bueno, hubo una resistencia, y ahora lo que se está peleando ahí es pues que le paguen a la gente esa tierra, porque la comunidad no ha recibido el pago de la parte de la autopista, de la parte del núcleo agrario comunal. La parte ejidal sí se pagó, que es la parte de abajo ya rumbo a Huacalco, pero la parte, digamos, desde ahí hasta La Pera, todo eso, pues no ha sido pagado. Pero bueno, ese es un tema todavía hoy, ¿ante qué está resistiendo Tepoztlán? Porque la lectura en los últimos días pareciera que el enemigo frontal es Gerardo Fernández Noroña. No, sí, eso se ha politizado mucho al interior. Yo he podido platicar con muchas personas de la Asamblea de Comuneros, particularmente con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, Félix Cuevas, con el presidente municipal de Tepoztlán, con el que ustedes también han platicado, Perseo Quiroz Rendón, y que muchas personas, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que la pregunta de qué es lo que está resistiendo ahorita es una colonización salvaje en las partes altas de las montañas, en todos los pueblos, en Santiago, en Amatlán, en Santo Domingo, Cotitlán, en todos los pueblos, y por supuesto en torno a la cabecera municipal. Y se han dado, por ejemplo, clausuras importantes por parte del núcleo agrario comunal, las autoridades como la CONAM, que está completamente rebasada, y la Profepa, pero que sí han hecho en parte, digamos, parcialmente su trabajo, porque son muchos los temas, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, también el municipio. Pero, y la gente, ¿no? Es la que ha estado demandando, y es la que ha estado vigilando
los grupos, los que llamábamos grupos cívicos o grupos forestales, guardabosques. Ellos también han estado al pie del cañón viendo dónde se están, pero es como un crecimiento hormiga, son compañías fraccionadoras, y pues la gente lo está resistiendo. Yo creo que es ahorita el principal foco de resistencia del pueblo de Tepoztlán. Y lo que evidencia la casa en torno a la cual se ha generado la discusión, la casa de Gerardo Fernández Noroña, ha sido la corrupción a través de la cual se habrían otorgado permisos por doquier en anteriores administraciones para construir dentro de una zona protegida. Pues se ha dado, en algunos casos ha sido a través de corrupción, otros casos, no sé, de simplemente tolerancia. El hecho es de que esa casa se encuentra en la misma situación, particularmente en el sitio donde se encuentra, que es una unidad de gestión ambiental, las famosas UGAS, o unidades de gestión ambiental del ordenamiento ecológico territorial, del POE, Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio. Ahí hay muchas casas y realmente algunas de ellas, por ejemplo, esa casa que se construyó antes del año 2010, antecede a programas de ordenamiento ecológico del territorio que está vigente. Ajá. Entonces lo que se argumenta es que en ese momento pues no había propiamente un ordenamiento que obligara a no construir. Y no es retroactivo, obviamente. No puede haber esa retroactividad. Claro. Ese es un punto. Esa casa, al igual que otras que se hicieron antes de que estuviera vigente el programa de ordenamiento, pues lo que tienen que hacer es ponerse en orden, por ejemplo, hacer captura de agua, cosecha de agua, tener muchísimo cuidado con sus recursos, no meter ningún tipo de pesticida, todo lo que son medidas que tienen que ver con un área natural protegida, ellos tienen que ser particularmente cuidadosos, pero eso es una cosa. Y otra cosa es toda la andanada de ataques y una estrategia que yo he podido ver muy bien orquestada en torno a ese tema, ¿no? Me tocó estar, por ejemplo, en la asamblea de este domingo que acaba de pasar. Y pude ver ahí cómo la asamblea pues no tenía mayor, digamos, interés en entrar a un conflicto o en señalar. Decía, bueno, pues si hay un problema, que se resuelva, que se ponga en orden, pero llegó una persona ahí que claramente dijo que no era comunero, y no es comunero, no es miembro de la asamblea ni de la comunidad, y llevaba un camarógrafo. ¿Tú eres miembro de la asamblea? Yo soy miembro en el sentido de que tengo mi título, mi constancia de posesión. Y participo en esa asamblea desde los 90, o sea, no todas voy, pero soy parte de la asamblea, he sido asesor del comisariado de temas ambientales durante décadas, o sea que sí me considero. Y bueno, ¿Llegó alguien de fuera? Llega gente de fuera, ¿no? Y llegan como pues por diferentes temas y están ahí, pero llevaba una cámara, llevaba una persona que lo iba a tomar para armar un show, y lo armó. Lo que pasa es que la asamblea ya había decidido que no se iba a permitir que se grabara, pues es una asamblea interna, o sea, no es que haya nada que ocultar, pero son discusiones internas que no tienen por qué tener ese carácter, y este señor llevaba a otro de su mismo grupo, él mismo lo dijo ahí, que lo estaba filmando para el otro día salir en los periódicos y decir que en la asamblea se había planteado el tema y se había exigido a Noroña la cabeza. Exactamente, lo cual no ocurrió en la asamblea, salvo porque este señor fue a montar el show. Y sí, al otro día vimos en muchos periódicos nacionales exactamente lo que buscaba. Afortunadamente no lo dejaron hacer el video porque pues también los videos tienen mucho impacto, ¿no? Pero eso ha sido un show. ¿Y cuál es la postura de la asamblea entonces en torno a este caso? La postura de la asamblea, al igual hasta cierto punto, aunque cada uno en su ámbito, que el municipio, es que se ponga en orden él y todos los demás que puedan estar en esa situación. Hay modo que lo respeten, porque si no, Noroña se ha pasado como que tal vez le ha faltado entender la dinámica pues comunal. Él viene mucho de barrios, lo cual mucha gente admira mucho y me parece bien, pero el pueblo funciona distinto. Tiene que, y es lo que le exige la asamblea, que se ponga en orden, que lleve sus documentos, que si no los tiene los regularice, tiene esa oportunidad. Y entonces, pero eso es una cosa, y otra cosa es el linchamiento mediático y el haber aprovechado este tema. Tumbarle la casa, darle fuego, ¿no? Sí, que en realidad no es que les importe el medio ambiente ni el bosque, sino que les importa pues, es cortarle la cabeza a un adversario político. Claro. Entonces se ha politizado el tema, pero definitivamente sí, qué bueno que ha habido cierto, digamos, tiene un lado positivo, y es el hecho de que todo el mundo estamos discutiendo sobre la urbanización
desmedida en todo el municipio. Y la tala. Hay... Ajá. El problema del bosque tiene sí que ver con tala, pero tiene que ver también con un descuido. Claro. Porque hay un montón de plagas, hay incendios, hay una parte donde la ganadería está creciendo a costa del bosque. Exacto. Entonces realmente no es tanto la tala como la vemos en otros lados para extraer madera para vender. No, arriba sí. Que también es el corredor Chichinautzin en Huitzilac. No, ahí sí es tremendo, y ahí afortunadamente la cosa en Tepoztlán es diferente a la que ocurre allá en Huitzilac. ¿Ha sido endeble el reglamento de la Asamblea y también ha permitido que toda esta, como le llamas, colonización crezca? Pues sí, no sé si exactamente endeble, se ha ido construyendo. Por ejemplo, en esta misma Asamblea del domingo ocurrió una decisión histórica, se tomó una decisión histórica, y es que todo el terreno, todas las tierras del norte del municipio, por Asamblea General, queda prohibido venderlas a personas que van llegando, a personas externas a la comunidad. Se prohíbe expresamente en la Asamblea por una decisión. Pues había cientos, estaba totalmente lleno el terreno, el lugar es muy grande, estaba abarrotado, hay un padrón de comuneros, y ahí se votó mayoritariamente por prohibir la venta de terrenos en toda la parte, el polígono norte del municipio. Que importantísimo. Sí, es impresionante. Y ese tipo de cosas han ido ocurriendo. Ahora, la pregunta de si ha habido como tolerancia, pues ha sido, yo pienso que es de tal magnitud el tema y como que no ha habido la capacidad todavía, digamos, de detenerlo, pero yo siento que la tendencia cada vez es más de impedir que, bueno, lo vemos en las clausuras, lo vemos en este tipo de decisiones, la comunidad cada vez va tomando más en sus manos, digamos, el destino de su territorio. Y este caso de la Casa de Noroña, que se ha vuelto tan mediático, pues sí ha funcionado como un pretexto para hablar del tema de la colonización. Ni es el único, ni es el peor. Hay casas, él dice que tiene una casa de 12 millones, ahí hay casas valuadas en más de 200 millones de pesos en el Valle de Atón. Ahí abajo, sí. Sí, lo cual no es, digamos, no lo quisiera usar como una justificación. Me decía un lector, me decía, pues es que estás gratinando el tema, porque el hecho de que hay unos que tienen casas o hoteles de 200, 300 millones de pesos no le resta responsabilidad, pero es cierto que en estos tiempos y tomando en cuenta el valor de los bienes raíces en lugares como Tepoztlán, pues no es algo fuera de, digamos, algo así como sorprendente o escandaloso, aunque sí suena mucho. Muchos no vivimos, la mayoría de la gente no vivimos en casas que tengan, que valgan 12 millones, pero sí se ha utilizado de una manera muy tramposa, porque la gente que te está criticando eso, que te está cuestionando eso, yo me los he topado aquí en Tepoztlán. El otro día discutía con un académico muy famoso que me decía, es que Noroña, que los 12 millones, tu casa como académico, vale muchísimo más de los 12 millones. La incongruencia, ¿no? Hay mucha incongruencia. Exacto. Raúl, ¿qué lecciones ha aprendido la Asamblea en este momento y cómo la encuentras? ¿Fuerte ante posibles embates futuros? Sí, bueno, ahora hay otro tema muy importante, que este mes de octubre el próximo mes viene la elección del Comisariado de Bienes Comunales, y está dividido hasta cierto punto, ¿no? Hay un comisariado muy grande que tiene pues una dinámica, muchos cuestionamientos, pero que tiene una vida de asamblea, como todas las asambleas. Bueno, tiene problemas, tiene cuestionamientos, pero aparte hay otro comisariado muchísimo más pequeño que dice que tiene también reconocimiento. Entonces, ahora que me preguntas sobre las como lecciones, yo creo que la principal lección es que hay que estar unidos, y la gente lo está viendo. No podemos seguir teniendo dos comisariados y seguir estando como en la división, cuando realmente, digámoslo así, el verdadero enemigo del bosque pues es la urbanización y esta gentrificación que estamos viendo aquí en Tepoztlán, y yo creo que todos los pueblos del país me ha tocado verlo. Entonces, para mí esa es una lección muy importante. Tenemos que estar unidos, y para quienes están o tienen casas digamos de fin de semana, o casas que han ido construyendo en el Valle de Atón, en otros lugares, la lección es que se pongan en regla, que vayan a ver al comisariado, que lleven sus papeles, que no se crean las escrituras, porque el mismo Noroña se la ha creído, las escrituras. No sirve.
las generan notarios, tienen cierto valor, me imagino, en cierto ámbito. Pero nunca deja de ser terreno comunal. Sí. Exactamente, y todo el terreno es comunal, salvo una partecita en el sur que es ejidal. Todo lo demás es comunal, pero es igual, es propiedad social. Claro. Oye, y hoy que tú que tienes la lectura completa de lo que sucede en el municipio, ¿cómo está la relación entre la asamblea de los comuneros y el gobierno municipal? Más o menos, yo creo que podría estar mucho mejor y debería de estar mucho mejor, pero hay cierto respeto, pues sí, como que se están midiendo a veces. Yo pienso que hay mucho mayor, digamos que hay mucha oportunidad, hay una gran oportunidad de tener una relación mucho mejor, y lo mismo que le decía yo a Noroña, pues es que hay que ponernos en regla, hay que ponernos, digamos, hay que llevar la documentación, hay que ver qué le toca al municipio, si es con el municipio, bueno, pues ve todo lo de tus permisos, si es con la hay otra tercera autoridad muy importante que es la CONAM, porque es un parque nacional, pues tienes que ponerte en regla ahí. Y entonces creo que sí ha sido conflictiva la relación entre el municipio y las tierras comunales, porque pues no solo tienen funciones y competencias distintas, sino que esas competencias entran en contradicción en muchos casos, pero creo que han hecho un esfuerzo. No lo veo como algo, digamos, absolutamente irreconciliable. Ha habido algunos temas como lo de la construcción de la secundaria en el terreno de Monte Castillo, que han resultado controvertidos y que han, digamos, dejado cierta irritación entre las autoridades comunales y las autoridades municipales. Pero yo creo que en términos generales no es algo ni fuera de serias y que estén en guerra, mucho menos. Creo que son tensiones normales entre dos autoridades que trabajan sobre el mismo territorio. Y sí hay una gran oportunidad y una gran necesidad de que trabajen mucho más coordinados. El otro día, el domingo, ¿no fue Alito el que llegó, no? No, entonces, ¿de dónde vendría? Eso quería, hacerte reír. Pero se presentó como una organización nacional y bueno, por los intereses que representa y por el estilo de montar cosas y de inventarse cosas, de llevar todo listo para dar el golpe, pues sí es muy de ese estilo, pues de ese tipo de gente, ¿no? O sea, toda la protesta ha sido un montaje, ¿no? No sé si toda, porque sí hay cierto, pero digamos toda ese escalamiento mediático es definitivamente un montaje. Eso habría pasado como otras. Me platicó el presidente municipal que hay 10,000 casas en Tepoztlán, refiriéndose a todas. Y todas las 10,000 están dentro del Parque Nacional del Tepozteco. Y todas las 10,000 están dentro del área de las tierras comunales. Y miles de esas casas tienen algún problema. Entonces el hecho, eso de mal de muchos, consuelo es tonto, pues no es un buen consejo, pero sí nos muestra que hay mucha hipocresía. Y mucha politización de este tema. Y a la discusión que sí deberíamos sumarnos todos es a la protección del corredor, ¿no? Claro. Exacto. Que es un buen, digamos, como se ha discutido el tema, pues es un buen momento para seguirlo como... yo creo que esa decisión del domingo, por ejemplo, de prohibir la venta, es importantísima, pues no sé qué tanto se vio influida por toda esta discusión, pero seguro que sí. Pero si esta discusión llevó hacia allá, pues aplausos a esta Exacto, ¿no? Por supuesto. Raúl, muchas gracias por la comunicación. Obviamente esperamos tener sobre este y otros asuntos con el medio ambiente alguna comunicación a futuro contigo también. Por supuesto, cuando ustedes quieran, Viri, Juanjo, Ale, muchas gracias. Muchas gracias. A todo su equipo, Un abrazo a ti y a toda la comunidad de Tepoztlán que nos escucha. Son las 7:42, volvemos.